Históricamente, Perú es un país con muchos recursos naturales, a tal punto que en toda la historia del Perú, desde la época pre-inca, inca, época republicana, colonial, Perú siempre ha tenido muchos recursos naturales. Actualmente, Perú es un país minero donde muchas empresas multinacionales explotan el recurso natural de las minas. Y por esta explotación, la generación económica, las divisas económicas que se generan a través de la explotación minera, no están bien invertidas en desarrollos sociales, como por ejemplo educación. Perú, a pesar de que tiene muchas divisas económicas, es un país con muchos recursos naturales. Todo este dinero, ahora sabemos actualmente que está por la corrupción, se va en diferentes variantes, mas no está invertido en desarrollo social y en educación. Dentro de las políticas educativas de Perú, siempre se está intentando aplicar planes o programas educativos que son experiencias de otros países, mas no se está realizando como Estado experiencias pilotos que aterricen a identificar las necesidades locales, las necesidades regionales, para poder implementar buenas políticas educativas. El caso, por ejemplo, las escuelas rurales. En Perú se invierte bastante en educación urbana, colegios muy sofisticados, con muchas condiciones, pero aún en la parte rural en Perú no se está invirtiendo de manera significativa, ni con materiales, ni infraestructura, y como también profesionales idóneos que pueden revertir educativamente la marginación de la educación rural en Perú. La región Ancash, dentro de todas las regiones que configuran el Estado peruano, está focalizado hace 3-4 años por el Instituto Nacional de Estadística en extrema pobreza e impobreza, ¿no? Y hablando educativamente, Ancash también es uno de los postergados en educación a nivel nacional, y concretamente la provincia de Carlos Fermín Fiscarral, o la UGEL Carlos Fermín Fiscarral, de las 20 provincias que configuran la región Ancash, estamos en el puesto 19. En lo que respecta a comprensión, lectura, matemáticas, CT, y historia, geografía y economía. Y nuestra institución, Juan Velasco Alvarado, que es de la jurisdicción de la UGEL Carlos Fermín Fiscarral, también es una de las escuelas que está identificado por la ESE, la que es la Evaluación Censal de Estudiantes, como una de las últimas instituciones que no tiene significancia en logros de aprendizaje. Mi nombre es César Vega Bedón, soy director designado de la institución educativa número 86453 de Juan Velasco Alvarado de Canchabamba. Nuestra realidad educativa es bastante limitada en este contexto. No tenemos muchas condiciones por diferentes factores, y uno de los factores muy importantes para que no se evidencie los logros de aprendizaje es el factor docente. Y esto trae también, esta realidad responde a muchas complejidades. El Estado, por ejemplo, no ejerce el monitoreo y el acompañamiento, que las instituciones que forman a los docentes realmente no tienen la competencia necesaria para que los docentes salgan bien formados, con adecuados compromisos y buenos desempeños para que puedan ejercer en la práctica. Por otro lado, la realidad del estudiante, en este contexto estamos identificados como pobreza y extrema pobreza, ¿no? El Estado todavía con sus políticas bastante urbanas no pone condiciones materiales, no pone condiciones pedagógicas, no pone condiciones profesionales para que se pueda revertir la educación peruana. Por lo tanto, aún en la selva y en el Ande peruano, la educación rural, la educación es altamente marginada, porque no hay condiciones para lograr revertir y que los chicos, a través de la educación, puedan cambiar su modo de vida, su modo familiar, y puedan ser significativos socialmente. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Obregón Ramírez y soy la actual médico serón de Canchabamba. Nosotros tenemos una población de 1.500 habitantes divididos por etapa de vida. Nuestros niños tienden a tener enfermedades infectocontagiosas, como son las enfermedades diarreicas agudas, las gastroenteritis, y también enfermedades respiratorias como la rinofaringitis, faringitis aguda y bronquitis aguda. Nuestros adolescentes tienen problemas más relacionados a salud mental, como aquellos que presentan depresión, ansiedad y demás, ¿no? También tenemos a nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores tienen problemas relacionados a enfermedades degenerativas, como son artrosis, artritis, y también enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, la fibrosis y enfisema. Actualmente
En el puesto de salud Canchabamba, como centro poblado, contamos con 2 gestantes adolescentes de 17, 16 años, las cuales sabemos que están corriendo el riesgo de la deserción escolar, ¿no? De abandonar el colegio. Estos embarazos generalmente se producen por quizás falta de conocimiento, falta del apoyo en el hogar y el trabajo articulado quizás que todavía nos falta fortalecer, ¿no? Articular lo que es educación y salud para prevenir estos embarazos en adolescentes. Seguiremos trabajando para evitar esto y evitar pues que las adolescentes abandonen el colegio, ¿no? Bien, la realidad educativa en nuestro colegio, Juan Velasco Alvarado, de la UGEL Carlos Fermín Fiscarral, es de acuerdo a las evaluaciones ESE, que es la evaluación censal de estudiantes ejercidas desde el Ministerio de Educación. Es una evaluación estándar, pero sí no podemos negar que son referentes para medir los logros de aprendizajes. Entonces, tomando en cuenta esta evaluación, nuestros estudiantes, tanto de primaria, secundaria, están ubicados en lectura y matemáticas en preinicio y en inicio. Entonces, esta realidad bastante alarmante hizo que nosotros en el mes de marzo del año 2019, de este año, ejecutáramos un diagnóstico para poder corroborar, para poder evidenciar realmente la falta de estos aprendizajes. Y sí, logramos evidenciar que tanto docentes como estudiantes no tenían el gusto, no tenían el hábito a la lectura. Entonces, nos pusimos a cuestionarnos ¿cómo podemos pretender desarrollar la comprensión lectora si previamente antes al niño, al estudiante, al joven, al adolescente no hemos desarrollado sus capacidades del gusto, del hábito a la lectura? Estas razones, estas reflexiones pedagógicas nos motivaron a implementar las estrategias del Kamishibai y las máscaras teatrales. El Kamishibai literalmente significa drama de papel. Es una forma de contar historias que se originó en los templos budistas de Japón en el siglo XII, donde los monjes utilizaban emaki. Estos son pergaminos que combinan imágenes con texto, para combinar historias con enseñanzas morales para audiencias mayormente analfabetas. Se mantuvo como un método para contar historias durante varios siglos, pero posiblemente se le conozca más por su renacimiento en los años 1920 hasta los años 1940. El gaito Kamishibaya, o cuentista, golpeaba 2 pedazos de madera comúnmente unidos por una cuerda, llamadas yoshiji, para anunciar su llegada a las diferentes villas. Una vez ubicada la audiencia gaito Kamishibaya, contaba varias historias utilizando para ello un pequeño escenario de madera, en el que se insertaban ilustraciones que se iban removiendo a medida que se contaba la historia. Las historias eran a menudo series de cuentos cuyos nuevos episodios eran contados en cada visita a las villas. La tradición fue en gran medida suplantada por la llegada de televisión en los años 1950, pero fue recientemente revivida en las bibliotecas japonesas y escuelas elementales. El Kamishibai y las máscaras teatrales, estrategias para desarrollar el gusto y hábito a la lectura en estudiantes y docentes de primaria y secundaria. El uso de las máscaras teatrales en nuestro proyecto surge por las necesidades de que nuestros docentes y estudiantes pierdan el miedo y se atrevan espontáneamente al valor pedagógico de la expresividad oral y corporal, obligándolos intrínsecamente y extrínsecamente a usar el cuerpo de una forma no cotidiana, es decir, obliga a movimientos y formas extracotidianas. Esta extracotidianeidad impone exigencias. La primera y más importante es de ámbito físico,
el cuerpo y dentro de este todo un juego de actitudes. Con las máscaras, los docentes trabajan los 3 aspectos fundamentales del juego actoral: el espacio, el movimiento y el ritmo dinámico, necesarios en su trabajo pedagógico. En nuestro proyecto, las estrategias del Kamishibai, era necesario y urgente articularlo con las estrategias de las máscaras expresivas, abordadas de 2 maneras. Una, buscando la psicología del personaje que representa la máscara, lo que lleva a un determinado comportamiento, a movimientos corporales específicos, de los que surge una determinada forma, del interior al exterior. La otra, dejándonos guiar por la forma que nos sugiere la estructura de la máscara, generando el desarrollo de las competencias de socialización afectiva y capacidades interpersonales. Podemos concluir que la combinación de las estrategias del Kamishibai y las máscaras teatrales son altamente funcionales, dinámicos, lúdicos, mágicos en cualquier tipo de intervención pedagógica con niños y adolescentes. El Kamishibai y las máscaras teatrales son 2 estrategias propias de las artes escénicas, pero en nuestra institución Juan Velasco Alvarado estamos implementándolo para desarrollar competencias que quizás, hipotizamos, ninguna otra área pueda desarrollar. El Kamishibai es una estrategia para desarrollar la lectoescritura, el gusto y el hábito a la lectura. No podemos hablar de desarrollar la comprensión lectora en sus niveles inferencial crítica sin antes no haber desarrollado el gusto, el amor y el hábito por la lectura. Es en este proceso que es muy importante que el Kamishibai influye directamente en los estudiantes y docentes, porque a través de la narración de historias se desarrollan las competencias de saber escuchar concentradamente, saber escuchar analíticamente, saber escuchar con interpretación, saber escuchar creativamente. Entonces, el proceso del desarrollo de hacer la intervención pedagógica a través del Kamishibai permite que todas estas competencias de saber escuchar se desarrollen intrínseca y extrínsecamente. ¿Por qué las máscaras teatrales? Porque en un principio estábamos ejecutando nosotros con el proyecto solo el Kamishibai, pero los docentes y los estudiantes no se atreven al movimiento, no se atreven a la oralidad. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer para que sea completo? Y intervenimos con las máscaras teatrales, porque cuando uno se pone la máscara teatral, surge algo mágico. El docente, el estudiante se transforma, pierde el miedo y sus capacidades corporales, sus capacidades orales intrínsecamente van emergiendo. ¿Por qué? Porque la máscara te rompe la cotidianidad corporal oral que uno tiene ya fijado como persona, ¿no? Y te permite, te obliga a que puedas tú desarrollarte de diversa manera. Entonces, esta mezcla de las 2 estrategias del Kamishibai y las máscaras teatrales hacen una integridad, ¿no? Que apunta a que los estudiantes y los docentes realmente desarrollen previamente el gusto y el hábito a la lectura. Y este desarrollo del gusto y hábito a la lectura obviamente va a conllevar a desarrollar la comprensión lectora en sus niveles inferencial y crítico. Todos sabemos que la lectura es una de las estrategias para desarrollar el conocimiento en general. Incluso los estudiantes que no hayan desarrollado la lectoescritura influye en el aprendizaje de las diversas áreas. Por eso creemos nosotros muy importante que las estrategias del Kamishibai y las máscaras teatrales sí desarrollan el hábito, el gusto, el amor a la lectura activa. ¿Por qué activa? Como vuelvo a repetir, porque desarrolla las capacidades de saber escuchar. Y con las máscaras, las capacidades de la expresividad oral, de la expresividad corporal, de la socialización, que son muy importantes en el desarrollo integral de los estudiantes. Ahora.